Hola, por fin, aquí estamos después de muchos meses de planeación y de que por fin pudimos coordinar este proyecto. Finalmente presentamos Persefonía, que se va a tratar de un podcast mexicano 100% dedicado al cine de terror, que evidentemente pues es nuestro género favorito. Somos dos amigas que se conocieron en prepa literalmente y que empezó pues nuestra amistad también gracias al cine de terror y el terror y cosas en general pues un poco macabras, Darks, sí, un poco darks. darks. Sí, nos conocemos en prepa y pues no fue hace tanto eso, pero tampoco fue tan reciente. Y pues bueno, finalmente aquí estamos y pues decidimos empezar también este proyecto porque nos dimos cuenta que existen otras propuestas que también giran un poco alrededor de esta misma temática, pero no son 100% dedicadas al cine de terror y creemos, bueno, más bien queríamos crear un espacio que sí se dedicara en su enteridad, si es una palabra, a eso. Eh, Porque estos otros proyectos de los que también somos pues muy fans abordan otros temas como anime o no sé, relatos dramatizados Sí, que las experiencias paranormales de ajá, las personas. que pues está muy bien y también nos gusta escucharlos, somos fans. Pero bueno, esta es nuestra propuesta y también queremos darle un giro un poco femenino porque también nos dimos cuenta que no tiene nada de malo, pero es un gremio o un espacio que está muy dominado por hombres. Y aquí cabe agradecerles a dos chicas de New York que se llaman Gracie y Abby, que tienen un podcast que se llama Good Morning Nancy, que también de cierta manera nos inspiraron a crear esta propuesta. Entonces ellos no hablan español, pero pues gracias por Pero les inspirarnos. hacemos la mención aunque no nos entiendan probablemente. Así es. Y pues bueno, Bueno, yo soy Giovanna, tengo 25 años, estudié ilustración y concept art y actualmente me dedico a la ilustración, tanto editorial como digital. Mi acercamiento con el terror fue básicamente por los videojuegos, en especial dos títulos que pues me marcaron mucho y que fue Resident Evil y Silent Hill. Posteriormente llegó la parte de las películas y la que más puedo recordar porque se quedó más como en mi mente. En un inicio sí me dio mucho miedo, fue la película del exorcista. Posteriormente cambió como mi forma de apreciarla porque vi un documental del detrás de cámaras, de cómo fue la producción, el maquillaje y bueno, todo el proceso de creación. Y por eso mismo puedo decir que puedo catalogarla como mi película favorita. Y si tuviera que elegir un personaje favorito del género, yo creo que sí sería Regan o Leatherface. pues muy bien. Yo soy Lucy, tengo 24 años. Estudio diseño y comunicación visual, me especialicé en ilustración, pero ahorita ando muy metida en la creación de interfaces y de experiencia de usuario y me gusta mucho. El terror llegó a mi vida desde que estaba muy chiquita, gracias a una de mis tías, que es la menor de las hermanas de mi mamá. Ella me enseñó desde muy temprana edad muchos clásicos. Yo creo que a mis 6 años ya podía presumir de haber visto Alien, El octavo pasajero, Nightmare on Elm Street. Y bueno, no es cine, pero también ella es súper fan de los X-Files, entonces también me inculcó a mí eso y me encantan los X-Files. Y pues a ella le debo mucho a esta parte de mí. Y también me gustaría mencionar que los monstruos creo que desde siempre los he visto como mis amigos. No sé si eso suena extraño, pero tienen una parte muy especial en mi corazón, aunque suene muy cursi y meloso. Pero es verdad. No sé, los quiero mucho y me encantan y soy súper fan de ellos. Y en cuanto a personajes, yo creo que mi favorita también es Regan. Y en cuanto a película, está difícil. También el personaje, bueno, yo creo que sí es Regan o Michael Myers, pero en película yo creo que sí El Exorcista se me hace la película perfecta de terror. Y bueno, ya hablaremos en otros episodios de esa maravillosa película porque, wow, es wow. Y pues bueno, concretamente este proyecto que iniciamos tiene por nombre Persefonía, que viene de las palabras Perséfone y Fonos o Fonía. Perséfone es la hija de Zeus,
que ella es la diosa del inframundo en la mitología griega, y fonos, que es la raíz de la palabra sonido. Sí, bueno, como decíamos, surge este proyecto básicamente por nuestro gusto personal y de una vez hacemos la aclaración de que pues ninguna de nosotras es una experta en el tema. Sí. No tenemos tampoco mucho conocimiento técnico del cine. Aquí vamos a hablar sobre lo que nos gusta, lo que nos parece interesante, los datos curiosos que vayamos encontrando y podamos compartir con ustedes. Entonces, pues tengan muy claro que tampoco somos críticas de cine. No, ni somos eruditas ni nada de eso. Claro, somos pues fans espectadores, del género. fans como ustedes. Ajá. Y por eso mismo esperamos que les guste mucho este proyecto, que puedan empatizar con nosotros, que participen, que nos sigan y que por supuesto también nos hagan sugerencias de temas, ¿no? Nosotros hasta el momento tenemos ya como planeado bastantes temas. Ya tenemos planeados por aquí algunos programas, pero si tienen sugerencias, pues también son bienvenidas. Y pues perdón si sonamos un poco nerviosas o si se escucha algo raro o no sé, espero nada sobrenatural, pero bueno, raro en el sentido de que psicofonías. Es nuestro primer podcast, es el primer episodio y pues esperamos ir mejorando a medida en que vayamos avanzando y creciendo. Y ahorita estamos en un lugar muy improvisado para grabar. Grabando por segunda vez. Sí, porque como anécdota, grabamos todo el capítulo ya, pero no nos dimos cuenta que el micrófono no estaba conectado, así que grabamos todo con el audio de mi computadora. Pero bueno, aquí estamos, dándole también un enfoque de girl power bueno, digo, no se va a aplicar a todo porque pues no todas las películas que hablemos van a tener por ahí protagonistas chicas o lo que sea, ni van a ser directoras mujeres, pero cuando se pueda haremos ese énfasis. Y porque bueno, pensamos que qué sería Michael Myers sin Laurie Strode, o qué sería de Alien sin Ellen Ripley, porque a fin de cuentas gracias a ella se salvó todo, al menos en Alien. Y pues bueno, vamos a hablar de nuestra primera película, nuestro primer tema. ¿De qué vamos a hablar? Pues para esta primera ocasión toca Hereditary y... ¿Que cómo le pusieron en español? Y te pone de malas. El legado del diablo, porque no sé, ¿por qué hacen eso? Siento que son traducciones que en lugar pues de ayudar, te alejan. Perjudican. Sí, te perjudican, pero sí, bueno. El legado del diablo, como la conocemos en español. Posteriormente voy a dejar por qué me molesta este punto y por qué pienso que no es una buena traducción, pero bueno. Pasando a los datos técnicos de esta película, el director es Ari Aster y curiosamente esta es su ópera prima, es su debut como director y para empezar eso ya es un dato impresionante, ¿no? Bueno, como elenco tenemos a Toni Collette, a Alex Wolff, a Millie Shapiro, a Ann Dowd y Gabrielle Byrne, distribuida por A24 y bueno... Pues tuvo una buena recepción de la crítica y en cuanto al público pues hay opiniones divididas, es lo que hemos visto, pero concretamente a nosotros nos parece una película excepcional, está terriblemente bien hecha, bueno, muy bien hecha más bien, no es terrible, está muy muy buena, está increíble de verdad. La película fue estrenada el 21 de enero del 2018 en el Festival de Cine de Sundance, en la proyección de medianoche, y ahí tuvo muchos buenos comentarios, como debe de ser. Sí, bueno, antes de comenzar les aclaramos que pues parte de este programa es intentar como hacer un análisis de la película, de la historia, de los detalles, por lo tanto sí vamos a mencionar spoilers, o sea, vamos a tratar de no narrarles la película con lujo de detalle, pero sí va a ser necesario mencionar pues elementos de la película, entonces... Una trama, la sinopsis. Claro, si no la han visto y no quieren como enterarse de nada antes de verla, pues sí los invitamos a que nos escuchen mejor después de verla. Sí. Pero bueno, para los que ya la vieron, pues esperamos que este programa les ayude como a complementar ya la perspectiva que tenían, el criterio o pues sí, la idea que ya tenían de esta película. Y pues bueno. Sí, porque a fin de cuentas, pues cada quien la va a interpretar como mejor le convenga, como crea. Encontramos muchas interpretaciones que también nos ayudó a pues a un poco completar las nuestras. Y es una película que creo que da ahora pues pie a mucha interpretación propia y te deja pensando bastante. Y pues bueno, esta película comienza con pues una familia muy tradicional, la familia Graham.
la mamá Annie, que es interpretada por Toni Collette, como ya les comentó Giovanna en la ficha técnica, el papá, 2 hijos, el niño mayor y la hermanita chiquita. Bueno, no ni tan chiquita, pero bueno, ella. Charlie, que es la niña que vemos en el trailer, que es un poco engañoso, pero ya hablaremos de eso. Empieza en que pues tiene una pérdida familiar. Falleció la mamá de Annie, es decir, la abuela materna. Se ve que están preparándose para el funeral de la abuela, se alistan, pasa el funeral. En el funeral la hija Annie da un speech sobre pues su mamá. Ahí nos enteramos que estaban un poco alejadas, que su relación no era la mejor. Y pues bueno, ahí se ve la gente que está como dándole sus respetos a la señora difunta. Se ve que incluso lo menciona Annie, que no sabía que su mamá era tan popular. Pero pues bueno, ahí también nos enteramos que Charlie es alérgica a las nueces porque está comiéndose un chocolate. Se la pasa comiendo chocolate esa niña. Y su mamá le pregunta que si no tiene nueces porque pues es alérgica, ¿no? Y bueno, después de eso... Pues sí, bueno, en esta primera secuencia vemos a la familia enfrentándose a este proceso de duelo, pero incluso vemos que como que la familia no está tan triste por esta pérdida, ¿no? De hecho, la película comienza con el hijo mayor siendo despertado por el papá y el hijo como que no tiene muchas ganas de ir al funeral no se ve tan de la afectado. abuela. Sí. O sea, ninguno de los miembros de la familia se ve como pues decaído y hasta donde yo recuerdo ninguno de ellos llora por la abuela. Entonces también ese es un dato interesante, ese y el que pues Annie se da cuenta de que su abuela tenía como muchos amigos ya a la hora de pues la ceremonia. Y también aquí conocemos que Charlie es una niña que está muy en su mundo todo el tiempo, porque la podemos ver que va a todos lados con su libretita dibujando. Sí, dibujaba muy creativa, era muy creativa. Sí, es una niña muy creativa y bueno, su familia le tiene como un cuidado muy especial, están al tanto de ella como todo el tiempo, ¿no? Así es. Y bueno, después de este funeral, como yo creo que es muy natural, la hija, es decir, Toni Collette, es decir, Annie, va a ver las cosas de su mamá, a ver como que qué encuentra. Supongo que igual de cierta manera nostálgicamente, aunque no fuera tan cercana, pero pues digo, a fin de cuentas era su madre. Sí, como que de algún modo igual y le gana la culpa, ¿no? Sí, como claro. de no tener una buena relación con su mamá, claro. Entonces está viendo sus pertenencias y encuentra una carta, como una notita, disculpándose, no recuerdo qué es exactamente, pero dice algo así como que algún día entenderás todo, porque tiene sentido, te quiere tu mamá, ¿no? Entonces, también ahí volteé la cámara y ahí es la primera vez que me espanté, porque se ve el fantasma, supongo, el espíritu de la mamá. Se ve súper creepy porque está sonriendo allá en una esquina, está oscuro todo y dices, ay, no sé, a mí sí me dio como cosa. Y bueno, ahí también empezamos a ver el proceso de duelo de Annie. Sí, aquí es donde pues le cuesta aceptar que sí le afecta perder a su mamá y es por eso que ella recurre a un grupo de ayuda en donde pues van varias personas en situaciones similares y ahí es donde Annie comparte otro detalle importante de su familia, que es que por cuestión de herencia su familia ha muerto por desórdenes mentales, por así decirlo. O sea, hasta donde recuerdo su papá dejó de comer y se mató al mismo de hambre, su hermano se suicidó. Así es. Su mamá también entró en una especie de crisis de desorden de personalidad, si no lo recordamos mal también. Tiene un nombre específico, pero dijeron que era un estado disociativo y que, que eso repercutía más bien desembocaba en tener síndrome de personalidad múltiple. Ok, sí. Bueno, pues entonces ella nos comparte como pues historial. este historial no tan agradable de su familia. Y bueno, ahí también les cuenta que no fue muy cercana con su mamá y realmente como que se desahoga ahí con los extraños. Así es. Y ahí también empezamos a notar que Charlie, la niñita, es un poco extraña, que tiene unos hobbies muy extraños. Y también aprendemos que era de hecho, aparentemente era la persona más cercana de la familia, la abuela. De hecho, en un punto Annie dice que cuando nació Peter, es decir, el primer hijo, no dejó que le pusiera las garras encima, literalmente eso dice, pero que con Charlie fue al contrario. De hecho, vemos que en una parte ya cuenta que ni siquiera la dejó amamantarla, que la abuela insistía en amamantarla y la abuela fue más como una madre que Annie, al parecer. Pero incluso como que ni por eso
Charlie se veía pues devastada de la No. pérdida. Queremos atribuirlo en el momento a que quizás porque era una niña y a lo mejor no entendía también, no ¿Qué sé, las pasaba, no? pérdidas, claro. Pero, pero pues bueno, ahí también les comentamos, aprendimos que le gustaba hacer unos juguetes muy extraños con partes de animales y con ramas y cosas bien raras. Hay una escena que también está en el tráiler donde descabeza una paloma muerta que choca en la escuela, bueno, en la ventana de su salón, y ya como que se baja y la descabeza, no sé, muy extraño, pero se queda con la cabeza y después se ve que está ahí haciendo unos juguetes. Y ahí es la primera vez que vemos una especie de halo, una luz muy extraña. Que bueno, ahorita recuerden esta luz porque es importante. Sí, bueno, para este punto vemos que también Peter y Charlie tenían una relación como un tanto forzada, o sea, Peter por ser el hermano mayor se veía como obligado a cuidar a su hermana, se veía obligado a incluirla en sus actividades y uno de esos ejemplos es que pues su mamá lo obliga a llevársela a una fiesta. O sea, Peter pues planeaba ir a una fiesta común de chicos populares, pero la condición es que iba a ir siempre y Su cuando llevara hermanita. a Charlie. Y literalmente pues Charlie es obligada a ir porque tampoco quería ir. Así es. Y ahí pues pasa un incidente, la descuida. Y por alguna extraña razón había pastel de chocolate en esa fiesta. Desafortunadamente tenía nueces. Charlie, como buena adicta a chocolate que era, va, pide una rebanada, tiene un ataque de alergia, se le cierra la garganta. Van a buscar a Peter. Peter, muy desesperado, se la intenta llevar lo más rápido que puede. Tan rápido que pues no se da cuenta que en el asiento trasero, ya de regreso a su casa, Charlie tiene un ataque de ansiedad, también yo creo muy fuerte, desesperada por buscar aire, saca la cabeza del coche y pues se encuentra en un poste, pues por la velocidad a la que iba, desgraciadamente decapita a Charlie, pues muere al momento. Y es una escena muy fuerte. Sí, es muy impresionante y creo que bastante bien hecha porque es una muerte tan abrupta que no, como espectador no la ves venir No. y pasa y quedas en shock, Dices, igual que ¿qué? Peter, sí, o sea, de qué acabo de Sí. pasar. Y exactamente es lo que pasa con Peter, o sea, él pues no Está en sabe shock. qué hacer, está en shock, llega a su casa y literal se acuesta y ya, pero No le dice nada a nadie. o sea, en ningún momento avisa a sus padres de que su hermana acaba de morir y eso da pie a que en la mañana Annie encuentra el cadáver de Charlie en el auto. Y lo sabemos, aunque no es una Descabezado. secuencia Ujú. visual, escuchamos el grito desgarrador de la mamá al salir y encontrar a su hija muerta. Y entonces también es uno de los momentos muy importantes de la historia, porque a partir de ahí la familia empieza a pasar por un proceso bastante crítico. Si bien ya tenían una relación muy forzada, la muerte de Peor. la hija menor empeora las cosas. Y también es importante recalcar que en este poste, porque es en un close-up bastante pues bueno, hay un simbolito que también si somos observadores vamos a poder encontrar en una medallita que traía la abuela que ya estaba ahí en el ataúd. Y también lo trae Annie Uh-huh. cuando está dando como su discurso sobre la vida de su mamá. Entonces empiezas a notar que ese simbolito es recurrente como recurso visual dentro de la cinta. Y si, como decía Giovanna, la familia empieza a hundirse terriblemente, muy, muy, muy fuerte. Y es una parte muy cruda de la película porque creo que cualquier persona que ha pasado a lo mejor por algo pues similar o parecido, a lo mejor va a tocarle fibras sensibles, pero bueno, ahorita también llegamos a eso. Por estos sucesos, Annie empieza a ir a otro grupo de terapia. Bueno, más bien quería volver al grupo de terapia, esta vez por la muerte de su hija, no solo de su madre. Se arrepiente por alguna razón, pero se le acerca a una mujer muy extraña que después aprendemos que se llama Joan. Ella le cuenta que perdió a su hijo y a su nieto. Y Annie le dice que ok, que gracias, pero que ella no quiere volver a entrar a la reunión. Ella le dice, bueno, si te sientes sola, por favor háblame un día, le da su número. Y bueno, ya queda en eso. Y después de eso, me parece que es cuando se encuentra por casualidad a Joan, ¿no? Sí, como... Bueno, Annie es artista, ¿no? Olvidamos mencionar eso, es Annie artista. es artista
Hace miniaturas. Y se dedica a hacer miniaturas, pues ya sea, pues sí, hasta donde podemos ver está haciendo como la ciudad en miniatura, de hecho si no recuerdo mal, porque Sí, se ven como varias locaciones. Y tenía un proyecto como para un museo, no sé. Sí, una galería estaba a la espera de pues una de sus entregas. Trabajo. Y en este proceso pues tan crítico de pérdidas continuas, Annie deja de trabajar como al mismo ritmo, pero también llega el punto en el que pues tiene que ponerse a hacer las cosas. Ajá. Y necesita comprar más material para continuar. Pero para esto también empiezas a notar que Annie empieza a usar ese trabajo o hobby como manera de sacar lo que trae adentro, porque empieza a representar en sus escenas de miniaturas cosas como el accidente de Charlie, o sea, hace una miniatura de Charlie descabezada del poste ahí. También hace una miniatura de pues de su madre en el hospital, me parece, o sea, empieza a representar su vida también a través de estas miniaturas, que también es como la manera en que ella lidiaba pues con su dolor y con la pérdida, ¿no? Sí, pero para este punto también ya era una persona muy inestable. Sí, ya, estaba muy mal. Y es importante ahorita que mencionas que recreó como la muerte de su hija en miniatura, porque cuando el esposo ve esto ya empieza a sospechar de que Annie no está bien, o sea, ya empieza como a preocuparse por su salud mental. Y mencionar esto es relevante porque al inicio al papá le advierten que el cuerpo de la abuelita pues fue profanado, o sea, la tumba fue profanada, el cuerpo ya no estaba ahí. Y cuando él ve que su esposa ya está teniendo como ciertas secuelas de todas estas pérdidas, pues él decide no compartir ese dato con ella. O sea, considera que es mejor como, sí, encargarse él mismo de esta situación. Y bueno, este punto es relevante para una parte final de la historia. Pero bueno, cuando Annie tiene que retomar su trabajo como artista, va a comprar más material y en el estacionamiento se encuentra a esta mujer misteriosa que se llama Joan, quien le dice... Sí, quien le dice que ha encontrado una manera de comunicarse con su nieto, porque como recordamos, esta mujer también se presenta como parte del grupo de ayuda de la gente que está en duelo. Y pues sí, ella dice que también está pasando un proceso similar y la invita a su casa para comprobar que es verdad. La invita a una sesión dando como a entender que una medium le explicó cómo ponerse en contacto con su nieto y le dijo, bueno, con qué elementos y cómo tenía que hacerlo. Y sí. Pero Annie estaba como incrédula, ¿no? Como escéptica. Sí, porque ella no quería como ir. que dijo, sí, gracias. Sí. Y Joan le insistió y le dijo, es que yo tampoco lo creía hasta que lo vi, ¿no? Por favor, velo conmigo. Sí, Annie va más a fuerzas que de ganas, por su voluntad. O sea, sí. Yo creo que también pues está en un punto muy vulnerable y por eso cede. Claro. El punto es que llega a la casa de Joan y por primera vez se enfrenta a esta sesión espiritista en donde sí comprueba que se ponen en contacto con una identidad, más bien con una entidad que pues aparentemente es el nieto de Joan. Pero en ese momento Annie se asusta mucho y lo que quiere hacer es irse de inmediato. Pero le dice cómo hacerlo. Le dice, todo lo que tienes que tener es un objeto que perteneciera a tu hija y un vínculo emocional. Un vínculo emocional y algo que sirva como tu... Pues supongo que el mejor comparativo sería como el... ¿Cómo se llama? En la ouija, el ojal. Ay, no. Bueno, para algo que funcione, porque fungiera como el signo, como lo que te diera respuestas, pues. En fin, entonces, después de esta sesión espiritista, le cuenta a su familia, le cuenta a su esposo y le cuenta a Peter y los quiere convencer de que ellos también lo tratan en casa. Y ahí creo que refuerza más. Creo que ese es el punto clave en el que el esposo dice, no, mi esposa ya está loca. Sí, ya está disparatada. Pero a pesar de todo, Annie los convence y empiezan a invocar a Charlie. Y según si lo logran, porque sí se manifiesta a través de ella, le sale la voz de Charlie, usan el cuadernito que les comentaba Giovanna, que ella era muy artística, muy bueno, que era muy creativa la niña, y usan ese cuadernito como un conducto, y Annie asegura que ella ha visto cómo se forman dibujos solos, cómo ahí se ha manifestado, obviamente no le creen, pero bueno, hasta que entre como en este trance, sí, del que su esposo tiene que despertarla con un vaso de agua en la cara. Pues ya como que sí los impacta
Pero a partir de eso, Annie empieza a clavarse mucho con eso, se empieza a enloquecer prácticamente. Y aquí después sale una escena que yo creo que si no le dan una nominación al Oscar a Toni Collette me voy a enojar mucho. Es una escena muy cruda, muy real, muy, muy fuerte sobre, bueno, están cenando y entonces empiezan a platicar sobre lo que pasó, sobre la muerte de Charlie. Todo empieza porque Annie dice que no le gusta cómo le está viendo su hijo, y empiezan a discutir, a levantarse la voz, y en un punto Annie tiene como un, no sé, pues un éxtasis de enojo, no sé. Sí, una explosión. Una explosión, ¿no? Y grita que la muerte de su hija tuvo que haberlos traído más cerca como familia, pero ha sido todo lo contrario. Y creo que esta es una discusión que sin problemas podría pasar en cualquier familia que haya enfrentado a una pérdida de esa talla, o bueno, de cualquier talla en realidad. Una crisis en general, ¿no? Y la emoción que te transmite Colette aquí es guau. O sea, a mí me enchinó la piel esa escena también. Dije, o sea, esto lo imagino de verdad en cualquier familia. Claro, porque es la primera vez que vemos que enfrentan la situación. Porque después de la muerte de Charlie tratan, pues no de evadirlo, pero no lo hablan. No lo hablan. Entonces eso llega al punto en el que, pues por ejemplo, Peter estaba en depresión, se sentía culpable porque pues Charlie era su responsabilidad. De algún modo él creía que su mamá lo culpaba, o sea, el papá era el que trataba como de crear el equilibrio y el que se obligaba a sí mismo a estar más estable. Creo que fue de los personajes que más sufre dentro de toda la historia. El papá, un premio para él, porque él es quien intentaba mantener la familia a flote, como que todo unido. De hecho, cuando están discutiendo en la cena, el papá es como, ya cálmense, ya tranquilos. Pero pues no lo escuchaban al pobre señor. Muy cuerdo él. Entonces, después de esto, Annie sigue obsesionada con esto de que a lo mejor el espíritu que entró en su casa, que ella invitó a entrar a su casa, ni siquiera a su hija, y piensa que es algo malo, un ente malo que les va a hacer daño a ella y a su familia, y ya desesperada intenta quemar el que ella cree que es el vínculo entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, que es el cuaderno de Charlie. Pero al aventarlo a la chimenea, ella se empieza a quemar, a arder en llamas. Y se da cuenta como que ella está conectada con el cuaderno, o eso quiere creer al menos. Lo saca, lo enjuaga, creo. Bueno, intenta que se calme el fuego, ¿no? Y ya está más desesperada todavía, más convencida de que algo sobrenatural pasa, por lo que va a visitar nuevamente a Joan. Y por cierto, olvidamos también mencionar que la mamá de Charlie, perdón, de Annie, cosía, bueno, tejía, no sé cómo llamarle, bordaba cojines y bordaba tapetes como de bienvenida, de esos que hay en Walmart y en cualquier lado, pero como de bienvenido, pero pues con nombres al parecer. Y la primera vez que Annie va a casa de Joan, le dice, ay, oye, tu tapete se parece mucho a unos que hacía mi mamá cuando estaba viva. Y sí, órale, qué coincidencia. Y entonces cuando Annie va a buscar por segunda vez a Joan, sí, es cuando vemos que pues Joan misteriosamente desaparece. No está en casa. Ya no puede ponerse en contacto con ella y entonces pues Annie ya está en un punto muy desesperado porque la situación se sale de control. Cuando ella llega a buscar a Joan, no logra entrar, no se ve pues absolutamente que nadie esté ahí. Pero como espectadores podemos ver el interior de la casa y vemos que ya hay varios elementos de un ritual. Entre esos, pues, los muñequitos extraños que hacía Charlie y la foto de Peter. O sea, hasta este punto descubrimos que Peter era un punto muy importante en el ritual. Cabe mencionar también que cuando Joan le da las indicaciones a Annie para hacer la sesión espiritista en su casa, le menciona que todos deben estar, toda su familia debe estar en la casa y le da una hoja con una especie de oración que tiene que repetir. Entonces, pues Annie, desesperada, creyendo que iba a encontrar forma de comunicación con Charlie, pues le hace caso. Sin embargo, ya cuando vemos esta escena en donde hay las primeras señales de un ritual, es cuando comprobamos que Annie, de forma inconsciente, ha concluido algo supremo. O más bien ya puso la parte que tenía que poner, ¿no? Ya, todavía no se concluía.
Sí, bueno, y sin darse cuenta, o sea, ella no sabía nada sobre Joan. Entonces Exactamente. regresa muy desesperada a su casa a buscar más explicaciones. Y encuentra en las mismas cajas que buscó al inicio de la película, bueno, sigue ahí buscando, buscando, y encuentra un álbum de fotos que era de su mamá, y se da cuenta que Joan pues no es ninguna desconocida y no fue ninguna coincidencia que la buscaran y que entrara a su vida. Joan era amiga de su mamá, al parecer muy cercanas, pero no solo eso, su mamá era aparentemente la reina líder de un aquelarre de brujas slash Sí, una satánicos, secta, ajá, ¿no? una secta. Y hay fotos muy extrañas que ahí me taladraron el cerebro un poquito. Hay una donde está la viejilla como vestida de novia y le están aventando monedas de oro, y nada más de acordarme otra vez me espantó porque no sé, es muy mal Es una viajante esa foto foto. muy Sí, perturbadora. muy extraña. Y encuentra también un libro sobre un demonio llamado Paimon, que pues bueno, es parte también fundamental de esta historia, y también les vamos a contar un poquito sobre Paimon en un momento. Y pues desesperada todavía más, se le ocurre subir al ático y encuentra nada más y nada menos que el cadáver de su mamá, o sea, es decir, de la abuelita, decapitado en su propio ático, o sea, en su casa, y arriba del cuerpo estaba, bueno, ya podrido y todo, estaba pintado como con sangre, ¿no? El símbolo este mismo que les comenté que estaba en los collarcitos y que estaba en el poste, pues también estaba ahí pintado. Y ya con moscas y todo horrible, ¿no? Entonces Annie todavía, pues más mal viajada, ya en un estado mental muy, pues muy quebrado, yo creo. Se baja y todavía tiene como pues el coraje, encuentra todavía como un poquito de claridad para decirle a su esposo lo que estaba pasando. Ah, bueno, y en este mismo momento pasa que su hijo Peter está en la escuela y tiene como pues un ataque, ¿no? Pues sí, bueno, es que para este punto el ritual ha comenzado, ¿no? Sí. Esas señales que vemos en la casa de Joan y en donde Peter ya es parte de este plan, pues ya están surtiendo efecto y son las consecuencias que sufre Peter en la escuela. Lo vemos actuar raro, lo vemos estamparse a sí mismo con el pupitre. Sí, se rompe la nariz al suelo. Ya es un punto en el que él ya está siendo usado como un instrumento. Entonces mandan a llamar al papá y tiene que ir a recogerlo. Al llegar a su casa es cuando Annie decide contarle lo que ha encontrado en el ático, pero para este punto su esposo ya no le cree mucho. O sea, cuando ella le explica que su mamá está en el ático, que era el motivo de un mal olor que ellos habían percibido desde antes, pues su esposo va más ya como por hacerle un favor que porque de verdad pensara que para es darle real. el avión. Entonces el esposo va y efectivamente descubre que sí, ahí están los símbolos, sí está el cadáver, pero lo que él piensa es que ha sido su esposa quien ha creado todo eso. Sí, le dice, seguro fuiste tú pusiste ese cuerpo ahí, a mí no me engañas. Y pues Annie le sigue rogando como que le crea, y entonces le dice, o bueno, Annie ya desesperada, yo creo, en un punto le dice, mira, pasó esto el otro día con este cuaderno que era de Charlie, yo creo que es como el vínculo que mantiene esta entidad que yo invité a nuestra casa. Intenté destruirlo, pero no pude. Yo creo que si lo intentas tú, ya se va a poder. Se despide de él como que dando pauta a pensar que ella va a morir, que ella se va a incendiar, que hasta ahí llegó. Pero pues el esposo sigue sin creerle, y Annie de hecho se despide, le dice que lo ama, todo esto. Y cuando avientan el cuadernito, pues la sorpresa es que no se quema Annie, se quema el señor. Y ahí muere el pobre papá de los niños, el esposo de Annie. Y aquí pues también todo sigue caída abajo, porque al despertar el pobre Peter encuentra pues el cadáver de su papá calcinado, y la mamá, bueno, Annie yo creo que ya estaba prácticamente poseída. Sí, para este punto ya la mamá no es ya no es Annie. una mamá. No, ya no es Annie. Ya está en busca de Peter y Peter sube al ático. Sí, él trata de escapar de ella porque está claro que quiere atacarlo, buscando un refugio, sube al ático y es cuando él también descubre estos elementos raros. Pero ya no está el cadáver de la abuela. No, ya no está el cadáver de la abuela, y hay más personas. Pero hay viejitos desnudos. Sí, ya hay personas de la secta que están pues esperando el momento
y ve a Annie colgada en el ático. Sí, esa es otra escena. Ahorita igual hablaremos un poco en nuestro análisis de las escenas que nos parecieron más fuertes. Esa escena también está muy, pues muy, no sé, muy impactante porque Es incómoda es también. incómoda, sí, porque ve a su propia madre colgada en el techo, degollándose a sí misma con una cuerda de piano, ¿verdad? Dices que es de piano. Y tú vas escuchando. Ah, otra cosa que también voy a resaltar de esta película es el sonido, pero ahorita ya les hablaremos de eso. El sonido cuando se va cortando el cuello es también súper mal viajante. Y yo creo que en desesperación Peter, tanto impacto de ver a estos viejitos desnudos y de ver a su mamá matándose, él salta por una ventana y cae pues en el pasto, ¿no? Entonces eh, queda inconsciente unos minutos y ya cuando despierta voltea a ver a una tipo casita del árbol que era de Charlie y que de hecho cuentan que cuando Charlie estaba viva ella solía subirse a... Bueno, no cuentan, sí se ve en la película. Ella le gustaba dormirse ahí y su mamá le regañaba y le decía, no, es que te vas a enfermar porque hace frío y te va a dar neumonía. Y pues cuando despierta, ve a esta gente desnuda que va como camino ahí, pero sobre todo ve al cuerpo de su mamá sin cabeza, flotando hacia la casita y subiéndose a esa casita. Entonces él se despierta, se para y se va hacia esa casita también. Sí, bueno, para el punto en el que Peter se levanta, pues ya nos da a entender que no es Peter. Hay algo raro ahí. Sino más bien ya ha sido como Charlie, ¿no? Por el sonido que hacen, si recuerdas. Sí, también hablamos de ese sonido. Hace ese sonido característico con la boca que Charlie hacía, entonces ahí ya entendemos que... No, algo así. Sí, que Peter deja de ser Peter. Sí. Entonces, mientras él va acercándose hacia la casita, a un lado, a los costados empieza a ver más gente desnuda que le sonríen. Y al momento de subir ya a esta casita del árbol, vemos toda una ceremonia de bienvenida. Una de las cosas que más me impactó y que se me hace increíble son los cadáveres de su mamá y de su abuela haciéndole reverencia. Y vemos otras cuantas personas desnudas haciéndole reverencias. Y Joan está ahí también dándole la bienvenida. Justo porque, o sea, están los cuerpos de la mamá, de la abuela, decapitados en pose de reverencia y están adorando a un maniquí que tiene la cabeza de Charlie. Porque tampoco comentamos eso en el momento, porque comentaremos en un momento, que como comentamos que Charlie quedó decapitada, la cabeza cuando la encuentran tiene muchas hormigas y es una escena también bien fuerte. A mí también me impactó mucho, me causó, no sé, esa escena me costó digerirla, la verdad. Es un muy buen prop, es muy buen dummy. Yo aprecio mucho el maquillaje FX en las películas, por cierto. No lo dije en mi presentación, pero soy súper fan del maquillaje FX. Y entonces vemos esta cabeza, pues ya igual podrida y pues toda fea, sobre como tipo ídolo que están montando con una corona también bien extraña. Y están como dando cantos o reverencias. Sí, diciendo como Hail King Paimon o algo así. Y está Joan recitando como que es el inicio de la era de Paimon y que ya corrigieron el cuerpo que erróneamente le dieron, como que el cuerpo enfermo o algo así dicen, y que ahorita está el huésped donde debería estar, que es un varón sano, sobre todo varón, bueno, hombre, y como que ya es la hora del reinado de Paimon, ¿no? Y ahí termina. Y tenemos mucho que analizar sobre esta película. Bueno, mucho que decir. ¿Qué te pareció a ti esta película? Pues bueno, en general me parece una gran historia, pero ahora sí voy a explicar el punto que tengo en contra de la traducción. Es que al llamarla el legado del diablo, creo que pues predispone a la gente a lo que puede o no ver. Al poner el diablo, pues de inmediato lo relacionas con posesiones o con casas embrujadas, este estilo. Con ouijas. Sí, este estilo común que ya vemos en las películas actuales. Entonces, creo que la razón de los comentarios divididos es esa, porque pues mucha gente vio ese título en el cine y tal vez esperaba una película de ese tipo, pero en realidad no lo fue. O sea, esta película es un tipo de terror muy peculiar, que más allá de pretender asustarte, te cuenta una historia muy perturbadora, algo similar al estilo de La Bruja, por ejemplo, ¿no? Que también mucha gente tuvo una opinión bastante dividida. Entonces, como cruzada.
Para mí la primera observación y más queja que observación es la La traducción. traducción. Pero bueno, otra cosa que me gusta bastante es que no es una película pretenciosa, o sea, no abusa de los elementos visuales ni de sonido para espantarte intencionalmente. Yo creo que es más lo que no puedes ver, lo que imaginas es lo que te perturba más, ¿no? Como mencionábamos, la secuencia en donde Annie se está cortando la cabeza con una cuerda de piano, al momento en el que su cuerpo se separe de su cabeza ya no podemos verlo, pero se escucha un sonido muy claro, entonces Sabes que ya se sí, descabezó. sabes que ya se cortó la cabeza, entonces ese tipo de detalles son como los que se me hacen muy muy importantes y muy relevantes. Y bueno, una de las cosas más curiosas es que hay varios elementos que te dan a entender que todo es un plan. Y lo puedes concluir ya hasta el final, pero una de las secuencias con las que empieza la película es haciendo como un close-up a la habitación de Peter, Ujú. desde una de la maqueta de miniaturas que hace Annie. Pero esa Luego es la casa real. pero es la Se casa real. convierte. Ajá. Esa especie de guiño te da a entender de que alguien está en control de la situación. Y pasa varias veces, también pasa cuando Annie está como construyendo estos sucesos, sobre todo el accidente, que por el símbolo que podemos apreciar en el poste sabemos que no fue una casualidad que Charlie muriera. Ujú. Entonces, eso me gusta, que la película de algún modo te va dando pistas de que todo es un plan. Repito, tal vez no lo percibes a la primera vez, lo vas concluyendo ya hasta el final, Pero todo se va armando pero todo va increíblemente teniendo bien. sentido, sí. Otra cosa que me gusta es que te hace plantearte constantemente qué va a pasar. Quién, pues, de algún modo es el culpable o quién se relaciona más con este misterio del culto. Y eso pasa porque no es una historia tan lineal, entonces creo que la narran de una forma muy inteligente que hace que como pues espectador estés pues a la espera de ver qué es lo que sigue, ¿no? Que descubren. Ujú. Y otra cosa que personalmente me gusta mucho son pues las escenas extrañas que te pueden incomodar. La forma en la que se aparece la abuela, la Ay, forma en sí. la que vemos por primera vez a una persona de la secta que es un hombre desnudo en la Ah, oscuridad. también. Ajá. O sea, Sonriendo. ajá, sí, sonriendo, o sea, como que cosas igual en las que no se esforzaron mucho por hacerlo ver como paranormal o físicamente deteriorado, simplemente con este elemento de la oscuridad y poca iluminación, creo que sí te logran incomodar bien. Bastante bien. Ujú. Y los personajes se me hacen pues muy bien construidos, o sea, cada uno tiene una personalidad como muy peculiar Ujú. y vemos muy buenas actuaciones. Pues una vez más yo sí puedo destacar a Toni Collette porque Se lleva la película. hace un trabajo increíble. Sí, bueno, todos hacen Bueno, un todos se trabajo llevan la increíble, película. pero ella es como de los más importantes. Sí, sí, justamente. A mí me impactó para bien, mucho para bien en muchos sentidos. No era lo que pensaba, pero no por eso significa que me decepcionó, todo lo contrario. El trailer es engañoso, Ujú. muy engañoso. Yo creí que era algo como onda de que la abuela estaba conectada, o sea, bueno, es que sí te contaba con la niña, pero te lo plantean en el tráiler como que la abuela no se ha ido, Sí, como que la abuela era el ente por el ahí, ente ¿no? por ahí, ¿no? Ajá, exacto. Pero pues no. Y bueno, para mí es una de las mejores películas de terror en los últimos años. De verdad, de las mejores, yo sí me atrevo a decirlo. Creo que es una película también difícil de digerir porque te puede tocar fibras emocionales personales que no sé qué es, que yo creo que pocas películas logran, más si son de terror, la verdad. Ujú. Más aplaudo muchísimo que no haya jump scares, porque en las películas más recientes de terror, como de estos últimos años, creo que es un recurso del que se abusa demasiado, 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 demasiado. Ya hasta me molesta que existan los jump scares en películas Sí. y que exista esta anticipación y no sé. Entonces, para que una película te espante sin jump scares y te deje como tan mal viajado, yo creo que es porque Ujú. es muy buena. Creo que, bueno, yo sí siento que salí un poco como drenada de la película, con una sensación un poco pesada. O sea, satisfecha porque me pareció una gran película, pero sí medio afectada. Yo siento que te tienes que preparar un poquito para verla, porque te puede afectar de ciertas maneras, pero creo que es importante no ir a verla esperando pues algo como The Exorcist o algo como El Conjuro o algo como, no sé, no sé, Annabelle, porque seguro hay gente que sí aprecia Ujú. Annabelle. este,
creo que es mejor irla a ver con la mente en blanco. Si es posible, abiertos a ver una película con un storytelling fantástico, con imágenes de horror más allá, eh, no sé, de algún monstrillo por ahí. Eh, Creo que también el sonido es algo muy destacable, como comentábamos. El sonido es pieza clave, creo, para esta película. Está increíblemente bien cuidado y da pauta a muchas, muchas, muchas cosas en esta película. Eh, y pues bueno, también vemos una influencia fuerte de otras películas, que de hecho el director mismo lo ha Lo declarado ha dicho. Ujú. abiertamente. Creo que la que se nos vino a la mente a muchas personas fue el bebé de Rosemary, bueno, Rosemary's Babies de Roman Polanski. Porque aquí quizá la misma variante que comparten ambas películas es estos seres, bueno, en el caso de Rosemary pues solamente fue una chica, pero en este caso pues una familia que sirvieron como peones o como pues una pieza más para un plan más grande que involucra al mal. En el caso de Rosemary pues fue la madre del hijo del diablo. Ella no lo planeó, ella no lo decidió, simplemente pues sus vecinos viejitos satánicos y la basura que tenía de esposo pues la entregó para eso. Y en este caso ellos no tuvieron la elección, simplemente pues fueron parte del plan, parte de la descendencia que les heredó la abuela. Y pues fueron, no sé, almas inocentes que fueron corrompidas pues por fuerzas malévolas o satánicas. Entonces a mí, pues yo soy gran fan de este terror de clásico, que igual ya tenemos más programas dedicados a eso. Y sí se ve mucho la influencia que tiene estos clásicos sobre esta nueva pieza. Y pues bueno, también el tema de los rituales satánicos, ¿no? Que el bebé de Rosemary también literalmente es una secta de brujos satánicos raros que también le comentaba a Giovanna fuera del aire que, que la escena final en donde están diciendo Hail King Paimon o no sé, el chant que hayan dicho, me recordó el bebé de Rosemary cuando ellos están diciendo algo así como que Dios está muerto, Satán vive. Entonces Sí, es no es lo mismo, pero sí es como parecidón, porque a fin de cuentas están declarando que es la hora del mal, la era del mal, que ahorita ya el mal ya llegó a reinar gracias a los vehículos que hayan tenido que usar. Y por ese lado creo que me recordó mucho. También me recordó un poquito la llave maestra, que ojalá no me odien por decir eso, porque a lo mejor, no sé ni qué rating tengan Rotten Tomatoes ni nada de eso, pero la llave maestra con Kate Hudson siempre, bueno, esta la vi de chiquilla, entonces me marcó mucho en cuanto al tema de cambiar cuerpos y el ujú. vudú y todo eso. Y pues hasta donde recuerdo no se me hizo una mala película y pues está interesante y quizá no mucho que ver, también me recuerda un poco La Bruja por la cinematografía, el nuevo storytelling, nuevo como onda de terror, no lo sé. Y ya para terminar en cuanto a esto que me recordó quizás un poco a El sacrificio del ciervo sagrado de Yorgos Lanthimos, que igual es medio reciente esa película, que como que no te explican más allá el origen de lo que pasó, o sea, de lo que causa eso, simplemente son sucesos que se están dando. Ni siquiera creo que es terror esa de Yorgos, pero es muy mal viajante. Véanla, también se la recomiendo. Eh, y pues bueno, no sé, tú qué más puedes decir sobre esto. Pues sí, yo creo que nos remite como a varias películas. Puede ser que por eso no va a ser difícil que pase como una película recordada así como El Exorcista, por ejemplo, Es que nos encanta, perdón por porque repetirla tanto. sí, pero pues porque no tenemos como un personaje como tan icónico, ¿no? Sin embargo, sí tenemos una situación muy icónica. Y Así bueno, yo creo es. que la razón por la que sí podemos ponerla como en un mundo aparte de las películas actuales que han salido sobre terror es porque tiene una forma muy distinta de contar las cosas, elementos que hemos visto ya muy característicos de A24 en otras películas, como bien lo mencionaste, La Bruja, It Follows también, It follows. te puede recordar un poquillo. Y es por eso, porque son películas que no recurren a una trama lineal o a este planteamiento que Y ves que de... usan metáforas, como me habías Ajá, comentado también lo de The Witch.
Sí, o sea, que, bueno, no sé si llamarlo metáforas, pero al menos... Representación. Ajá, a mí me hizo The Witch y esta película me hicieron pensar en que uno de los personajes principales igual y estaba alucinando por completo, ¿no? En The Witch, bueno, hablando un poco, mi conclusión es que igual y el final realmente no es el final, sino una alucinación del personaje principal. Y en esta película yo llegué a pensar que Annie era la responsable de todo lo que estaba pasando, También ya yo. que, ya que ella había contado como su historial familiar de desórdenes mentales, ya que ella había contado que tenía ciertas alucinaciones también. Yo pensé que todo lo que estábamos viendo era como parte de una alucinación de Annie y pensé que esa podía ser como la conclusión, ¿no? O que ella es la que de verdad andaba haciendo todo y que de verdad ella no sabía que era ella misma. Ajá, sí, como que no estaba en control de su mente-cuerpo y pensé que podía ir por ese lado, ¿no? Por eso mismo digo que me gusta porque ya es algo muy característico de esta productora y me agrada que tenga una forma muy distinta de Y fresca, contarnos. sobre todo Ujú, fresca. fresca, También creo que podemos ahí agregar a Babadook, que también. también después hablaremos de esa joya, que también es una gran película, que pues creo que también ya ni no es ningún secreto que puede ser tomada como una gran metáfora hacia salud mental, bueno, a los problemas mentales más bien, la depresión, incluso el síndrome postparto, bueno, digo, ya no era un bebé el niño, pero de todas formas, pues está este monstruo, ¿no? Que consumía a la A mamá. la mamá, sí. Exactamente. Y que es un recurso súper bien empleado el monstruo, el libro y todo esto para pues emplear un poco esto de las enfermedades mentales. Pero bueno, ya hablaremos mucho más a fondo de Babadook en episodios futuros. Y pues bueno, también un poco más del lado del director, que ya somos súper fans de él. Ari es un genio, yo me atrevo a decir que es un genio. Sí, esperamos que haga más cosas muy Por pronto. favor, sí, y si es que las hace no hay que perderle la pista porque es alguien creo que vale mucho la pena de tener pues ahí vigiladito. Eh, Él mismo, en sus palabras, describió que Hereditary es más que una simple película de horror. La intentó describir como una tragedia familiar que se convierte en una pesadilla de la misma manera en la que la vida se puede convertir en una pesadilla muy real cuando un desastre ocurre. Es decir, cuando pierdes a alguien muy cercano, cuando pasa una tragedia familiar, pues eso rompe tu núcleo familiar, tu núcleo como persona, dependiendo a lo mejor, no sé, perder a un hermano, que a una madre, que a un padre, que a un amigo, lo que sea, es algo que nos afecta mucho como seres humanos, creo que desde nuestros instintos más primitivos. La muerte sigue siendo un tema que da mucho de qué hablar y mucho material para muchísimas cosas, que sigue siendo algo desconocido para el humano como tal, que no sabemos qué pasa después de la muerte, nadie lo ha comprobado al 100%, pero sigue siendo un tema que es fascinante, que yo creo para nosotros y que pues bueno es inspiración para muchas cosas. También él declaró que no sabe exactamente de dónde salió la inspiración ni la idea pues puntual, pero que definitivamente quería rendirle tributo al horror de los 60, como ya comentamos el bebé de Rosemary. También quería fomentar una historia muy paciente, pero no lenta, que enalteciera a los personajes y que antes que cualquier película de horror, lo que fuera, quería que fuera un drama vivido, familiar. Y que los elementos de terror fueran secundarios, más bien que se fundieran con este drama familiar, pero que no fuera como lo principal, por así Ujú. decirlo. Y él cree que es una película bastante triste, más que horrorífica, cree que es muy triste, ya que sobre muerte, sobre trauma, sobre una pérdida. Explica cómo una tragedia de esta magnitud rompe una familia de una manera de las, no sé, inimaginable. Y él piensa también que a lo mejor el acercamiento que Hollywood tiene digo, este no es cine hollywoodense, pero más bien que el cine tiende a representar las pérdidas o este tipo de historias de una manera más rosa, en el sentido de que, ok, se pierde el familiar, lo que sea, pero a fin de cuentas uno sale adelante y hace algo lindo de esta pérdida. Pero este director cree que en la vida real, tristemente, a veces la gente simplemente pues no se No lo recupera del supera, ¿no? dolor, jamás. Ujú. Y yo creo que podemos, no sé, a lo mejor conocemos todos a alguien por ahí que comprueba un poco. Sí, es un buen acercamiento porque sí, entiendo la comparación con las películas de Hollywood, porque si bien siempre se aborda de forma muy superficial, también es
cierto que tiene un punto de vista muy optimista este tipo de cine, porque como lo Es dices, un tema fuerte. ajá, o sea, generalmente son situaciones que la gente supera de algún modo, pero en esta película sí vemos como pues un decaimiento emocional y una ruptura familiar bastante marcada por la muerte de dos seres queridos, uno más que el otro. Así es. Y entonces creo que es algo que te puede hacer como empatizar mucho con la historia. Y sí, los elementos de terror quedan como en un punto secundario, porque la mayor parte del tiempo tratas de entender qué pasa con la familia, ¿no? Sí, exactamente. Tratas de entender cómo, pues abordar su, ¿cómo decirlo? No su dolor. eh, Digo, por ejemplo, nosotros somos muy jóvenes, así que pues no tenemos hijos. Y yo creo que perder un hijo debe ser de las peores cosas pues que le puede pasar a un padre, a una madre. De hecho, por ahí me acuerdo que una vez leí una frase que decía algo así como ningún padre debería sentir el dolor de enterrar a un hijo. Uh-huh. Y pues también creo que te genera gran empatía, porque a mí me generó mucha tristeza. Yo me sentí muy mal por los personajes. Cuando ves la cara de Peter como sin vida, sin luz, de Sí, porque se acabo siente de matar a mi culpable, hermana, ¿no? exacto. O sea, de hecho, ya muy personal esto, pero cuando le conté a mi, tengo una hermana menor y cuando le conté sobre la película un poco el drama, porque ella no es tan fan del terror, Uh-huh. se espanta muy fácil. Y a mí la escena, o sea, bueno, lo que genera que Charlie muera, que es la intoxicación, eh, como que me quedé pensando y pues sí ha habido ocasiones en las que digo, mi hermana no es tan chica, pero sí mi mamá como que me ha dicho, oye, pues no la dejes sola, cuídala. Sí, Entonces claro. como que me sentí Identificada. no identificada, pero como que me proyecté un poquito y dije, chin, si alguna vez me voy en una situación así, no me voy a hacer, güey, la voy a cuidar. O sea, si Claro. me lo piden porque pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes que No le voy a dar nueces no le voy a nunca. dar nueces nunca. Y también al director, perdón, retomando un poco el tema de Ari, también le preguntan directamente que si su familia alguna vez ha pasado por algo así. Y él contestó un poco ambiguamente, así que supongo que él también aborda pues temas sensibles personales ahí. Y él dijo que sí, que en efecto le pasó algo, no da mucha información. Y que él también piensa que cuando te pasa algo de este calibre puedes acabar sintiéndote maldito o maldecido, no lo sé. Y en esta trama, con esta película concretamente, la familia no solo se siente malditos, sino que estaban malditos, de Claro. verdad, estaban En malditos. realidad estaban malditos. Y también vemos, un poco ya en cuanto a simbolismos y estas cosas, vemos que se aborda mucho esto de la decapitación. Digo, lo vemos en que Charlie muere decapitada, Charlie descabezando palomas, Palomas. la abuela también, el cadáver lo decapitan, Annie se decapita ella misma. Entonces es un recurso recurrente, muy recurrente diría yo. Y aquí encontré una frase de un psicoanalista muy famoso llamado Carl Jung, que dice que la decapitación es la simbolización de la separación entre el entendimiento, es decir, la cabeza, del gran sufrimiento y dolor que la naturaleza nos inflige al alma. También encontramos que la decapitación es probablemente el recurso más popular entre sectas, sacrificios, etcétera. Sí, rituales, ¿no? Rituales, ajá. Es muy popular. Aparentemente como que es su sistema de sacrificio más Efectivo. efectivo y empleado. Exactamente. Y en cuanto a Paimon, pues Paimon existe, o sea, es decir, no fue inventado por la Para la película. Paimon, ¿qué encontramos sobre Paimon? Bueno, es importante decir que toda la simbología que aparece en la película acerca de este demonio, que bueno, como dijimos, no es un personaje inventado, es real. Si ustedes van en Google y ponen Paimon, les va a aparecer de inmediato este símbolo que ya dijimos que es recurrente durante toda la historia. Y bueno, hablando un poquito sobre este demonio, Paimon es uno de los reyes del infierno, uno de los más leales a Lucifer, y se dice que tiene 200 legiones. Como legión, hasta donde conozco la definición de forma muy superficial, debo admitir, legión es un conjunto de demonios y bueno, se dice que este tenía 200, aunque unos dicen que 100. Y bueno, supuestamente cuando se aparece, ruge por un buen rato hasta que la persona que la invoca lo fuerza y entonces responde a las preguntas o a las peticiones que se le hacen.
Entonces, bueno, es interesante ver que sí recurren a elementos, por así decirlo, reales y que los hacen parte de una historia y creo que lo hace un poco más perturbador. Así es. Y además es representado comúnmente como una entidad que tiene cuerpo masculino, pero cara femenina, Sí, y que va montado sobre un dromedario o un camello. Y también es una deidad, o bueno, como no sé, un demonio que está muy estrecho o muy relacionado con las artes, y con la la creatividad, creatividad. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, aquí hay dos cosas que podemos unir en cuanto a Hereditary. Uno, esto de que tiene cara de, bueno, que puede tener cara femenina pero cuerpo masculino. Creo que aquí es imposible no hacer la unión de que tenemos a Charlie y a Y a Peter. Peter. Ajá, Ujú. entonces que el cuerpo femenino que ya no servía y después fue el cuerpo masculino. Entonces tuvo, pues por así decirlo, ambas apariencias. Y en cuanto a creatividad, vemos que desde la abuela, que creo que no me sé su nombre, creo que era Ellen, ¿no? El nombre de la Sí, abuela. era Bueno, tan malvada que no tan la malvada que no recordamos. recordamos. Bueno, Ellen, Annie y Charlie fueron 3 generaciones de mujeres Muy muy creativas. creativas. La abuela pues hacía sus tapetes Bordados, ¿no? bordados. Ajá. Annie pues sus maquetas que estaban increíbles, la verdad. A mí me Sí, encantan las miniaturas. miniaturas y les hacía muy bien. Y Charlie pues sus creaciones son un poco bizarras, pero pues bueno, las hacía. Y también haciendo un poco clic con esto de que Paimon está ligado con la creatividad y todo esto, pues es imposible no relacionarlo, ¿no? Que no es ninguna coincidencia que tuvieran un acercamiento creativo hacia otras actividades. Así también lo queremos ver. Y bueno, yo también me fui pues cuestionando, como bien decías tú hace ratito, sobre qué era real, qué era alucinación, como hasta qué punto Annie iba a ser responsable de todo o algo por el estilo debido a la cadena de enfermedades mentales que pues, se cargaba a su familia. Y pues no fue así, pero creo que de cierta manera esta película también busca hacer un poco de referencia a esa herencia de lo insano, porque ya digo, es algo científicamente comprobado que se te puede heredar una enfermedad mental Ujú. desde generaciones de tus abuelos, lo que sea. Entonces a lo mejor estoy es interpretación mía ya muy personal, pero pues igual como Charlie, como Peter, que ni la debían ni la temían, a lo mejor terceras generaciones que puedan heredar algún desorden mental por parte de sus abuelos o incluso generaciones antes, pues ni la deben ni la temen, pero ahí está pues eso, ¿no? Ahí está. Y pues también mucha gente, creo que con justa razón, les llama demonios y son demonios que hay que batallar. Afortunadamente existen tratamientos, existen curas, pero pues no deja de ser una lucha difícil. Entonces creo que creo, no sé, más difícil cuando es algo hereditario, porque literalmente pasó de generación en generación. Claro, Y no, no claro, eres responsable no, de no, lo... no fue tu culpa literalmente. Y creo que también refuerza, no sé, un poco sobre lo que es la familia. La escena que comentábamos de la comida o cena familiar. Creo que es un avistamiento hacia nuestro núcleo, de dónde venimos, las implicaciones de otras generaciones que nos toca cargar a nosotros, ese tipo de cosas. O sea, a lo mejor sí te deja cuestionándote un poquito, ¿no? De dónde vengo, mi familia, qué trae cargando, qué es hereditario para mí, qué es hereditario para mi familia y qué le voy a heredar yo a otras generaciones. O bueno, no sé, así también creo que lo veo un poquito. Sí, claro, nada más que en este caso es algo muy malévolo, ¿no? Pero bueno, entrando como en detalles de producción y ya haciendo Curiosidades. acercamientos hacia las cosas curiosas de la película, encontramos pues varios elementos que queremos compartir con ustedes porque igual, como lo dijimos, son cosas que no percibes en una primera vez. Y entonces, veamos cuáles son. Bueno, empecemos porque hay cosas que a lo mejor no vimos en la toma o en el momento de estar viendo la película. Si nos fijamos, Charlie tiene un tapetito de estos que bordaba la abuela, pero el suyo no dice Charlie, dice Charles. Y de hecho Ujú. al principio, cuando está hablando Annie con su hijita, con Charlie,
sobre que ella era la favorita de la abuela y que la quería, todo esto, Charlie dice, pero ella quería que yo fuera un hombre, ella quería que yo fuera niño. Creo que desde ahí nos están dando también una pista de, ok, ¿por qué quería que fuera un niño? ¿No? ¿Qué tiene de malo? Entonces esa es una. Sí, otro dato muy importante son los juguetes Super Darks de Charlie, sus manualidades del inframundo. Sus cositas. Sí, nos damos cuenta de que la producción fue muy cuidada porque estos muñecos fueron comisionados a un artista que se llama Sam Demke, no sé si así se pronuncia su apellido, ojalá y sí, y si no, perdón. Pero bueno, a este artista se le comisionaron 25 muñequitos, de los cuales solo 15 aparecieron durante la película. Y bueno, si a ustedes les interesa adquirir un adorno muy curioso para sus casas, sí se puede. Sí se puede, porque no sabemos qué tan caro vaya a ser. Porque tiene un perfil en Etsy. Exacto, este artista tiene un perfil en Etsy y ustedes pueden comprar sus propias manualidades de Charlie. De Charlie, sus propias cabezas de paloma. De hecho, por ahí también leí que él hizo pruebas y que tenía cabezas de cuervo, de paloma y de conejo. Pero, pero como que lo más... Él creía que era como que muy cliché, que fuera un cuervo por la oscuridad y eso. El conejo pues se le hacía más complicado que se lo encontrara urbanamente, a lo mejor como que hacía un conejo en la escuela, en la calle. Y la paloma le pareció lo más acertado porque pues es algo muy urbano, que creo que cualquier lado que vayas va a haber palomas, entonces por eso se fueron por la paloma. Y también un poco sobre los juguetes, si somos observadores vemos que en el ritual, o no recuerdo si lo comentaste, y si no pues lo vuelvo a decir, que en el ritual de Joan, donde encontramos que tiene la foto de Peter y todo esto, tiene ahí los juguetes de Charlie, tiene ahí la paloma, estos como, no sé, juguetes rarillos, los tiene ahí regados en la mesa. Claro, bueno, otra curiosidad que ahora sí es bueno mencionarla, entonces, pues curiosidad, teoría, más que nada, es que pues Charlie nunca fue Charlie. Sí, es probable que Charlie nunca haya existido en el mundo terrenal como una niña, sino que desde su nacimiento solo haya estado Paimon en el cuerpo de una niña, exacto, que desde un inicio haya sido este demonio. Y creo que una forma de comprobarlo es que ella nunca fue una niña muy común, ¿no? Llegaron a mencionar que era un bebé que no lloraba. Sí, que no lloraba. Eso es muy raro, los bebés lloran mucho, entonces... Sí. Entonces hay como que da más pie a pensar que... Sí, sobre todo porque pues ya al momento del ritual descubrimos que pues la misma Charlie hizo los muñecos que se iban a ocupar para el ritual. Exacto, entonces ya viendo todo como de otro ángulo, te das cuenta que nada es un accidente, nada está al azar. Es una coincidencia. Todo está construido perfectamente para llegar al punto máximo, que es cambiar de vasija a Paimon, a la correcta, a la que le correspondía. Entonces, pues por eso creemos que... Pues, yo creo que incluso el nacimiento de Charlie, o sea, por algo también la abuela insistía en amamantarla. No, y sobre todo que... ¿Cómo explicarlo? Que la mamá también... pues como que no estuvo muy relacionada a Charlie, o sea, todo el tiempo fue la abuela, ¿no? Sí, todo el tiempo era la abuela. Ya está lloviendo, perdón si se escucha el granizo. ¿La lluvia? Esperemos que no se escuche tanto, editaremos lo más que se pueda. Bueno, también otro dato curioso es la locación. ¿Qué pasa con la locación? Pues toda está hecha dentro como de un estudio de sonido. Pues sí, un cuarto de sonido, toda la locación fue construida y el encargado de este trabajo fue Lewis Goldstein. Y es importante mencionarlo porque el sonido es un elemento impecable e importante y elemental en esta historia, ¿no? Así es. Y bueno, también, por ejemplo, hablando del sonido, esta escena que les decimos que nos impactó mucho porque ni siquiera ves tal cual la cabeza de Annie caer, la escuchas nada más. Para la decapitación usaron una gallina congelada. Sí. Y que de hecho fueron creo que probando con varias cosas. Sí, fueron probando con varias cosas. Concluyeron que lo mejor era la gallina congelada, pero pues tuvieron que meterle mucho reverb y efectillos, tecnicismos que no lo sé. Pero bueno, llegaron a un gran resultado. Y también leí que decían como, oye, pero es que rebota mucho, pero oye, ¿cómo rebota una cabeza humana? No, ahora está muy lento, no, ahora va muy rápido. Entonces tardaron meses, me parece, para llegar a ese sonido, pero bueno, valió la pena totalmente el resultado.
Claro, cuidaron detalles como muy pequeñitos. Bueno, pequeñitos para nosotros porque los percibimos muy rápido, igual y no los identificamos, pero otro detalle que se nos pasa a mencionar es que Ari, el director, no quería que el sonido de decapitación de Charlie diera a entender que la cabeza se destruyó. O sea, porque la cabeza es muy importante. Exacto, el equipo de sonido tuvo que encargarse para que el sonido del impacto se entendiera como solo un golpe fuerte, más no una explosión del cerebro y cráneo. Ni todo. ruptura de cráneo ni nada, porque... ¿Por qué? Porque pues este elemento de la cabeza iba a ser identificado por la mamá en la mañana y la cabeza completa también iba a ser parte del ritual, por lo tanto no podría destruirse. No pueden darse ese lujo. Exacto, entonces pues parece algo muy insignificante, pero también algo que tuvieron que cuidar y que mucho. Tiene mucho sentido, claro. Como último dato curioso tenemos que el compositor del soundtrack es Colin Stetson, también espero haber pronunciado eso bien. Si no, perdón. Colin, que el soundtrack pues siempre, digo, no forma parte tal cual de los efectos sonoros ni nada de eso, de los folies, pero definitivamente es una extensión importante, claro, algo que te tiene que hablar de la película a nivel sonoro y pues creemos que lo hizo perfecto. Claro, bueno, como unas conclusiones y ya queremos como darles nuestros motivos de por qué vale la pena si es que no la han visto o por qué volverla a ver. Personalmente yo considero que es de lo mejor que ha salido en el cine en este año, no solo en cuanto al terror, sino al cine en general. Sí, tiene una gran historia. Como dije en otro momento, tal vez no te perturbe ni te quite el sueño, pero sí es un tanto peculiar. Cuando la escena final sí te va a quitar un poco. A mí sí me lo quitó un día el sueño. Sí es un tanto darks. Otra cosa que me parece importante mencionar es que es de las películas que se enfocan en retratar una familia pues disfuncional y que no solo sucede eso, sino que a la par en segundo plano muestra esta historia perturbadora del culto, ¿no? Y que en ningún momento compite una con la otra, sino todo el tiempo están como en equilibrio y una parte muy importante de la otra para concluir esta historia. Entonces, pues véanla o véanla de nuevo. Véanla de nuevo, por favor, si es que ya la vieron y cuéntenos si encuentren algo que nosotros no. Exacto, sí, o sea, si van encontrando como con más cosas curiosas, sí sería interesante saberlas. Yo creo que vale mucho la pena recalcar que los últimos 20 minutos son súper intensos, son... Sí, como que esa persecución... Sí, te tienen de verdad al borde de la silla y dices, ¿qué va a pasar? Y pues el desenlace, esa escena de verdad, wow. Y bueno, ya lo mencioné, pero el hecho de que no haya jump scares es muy, wow. Es muy de aplaudirse. De verdad que sí. Y pues bueno, hasta aquí llegó nuestro primer episodio del podcast. Pero queremos hacer una invitación también. Claro. Bueno, como ya mencionamos esta parte de los rituales y bueno, como sabemos, aquí en México toda esta parte del espiritismo y rituales también es muy común y muy popular, ¿no? Tal vez a ninguno de ustedes les ha tocado ser el heredero maldito de un demonio, pero igual tienen como alguna experiencia curiosa para contar al respecto, no sé, tal vez existe la herencia de un objeto extraño, de una casa con sucesos muy extraños también. Entonces, si alguna vez les ha pasado algo similar, estaría interesante que nos lo escribieran, nos lo compartieran y ya nosotros como se los estaremos leyendo a los demás en el próximo episodio. Así es. Y sería interesante que interactuáramos de esa forma. Entonces, si tienen algo que contar, anímense. Anímense, sí, porque creo que aquí en México sí hay muchas como historias de eso. Se me ocurre como eso del... el dinero maldito, eso pasa mucho en pueblitos. Sí. Que si alguien entierra dinero como que no quiere que encuentres o algo así, entonces está maldito y si te lo encuentras, pues te vas a maldecir y todo lo que compras va a estar maldito. Te va a ir muy mal, pues. Claro. Entonces, es algo hereditario también, ¿no? Bueno, por así decirlo. Porque se supone que creo que eso sí se pasa a tus hijos. Y también eso clásico de que, no sé, alguna abuela o bisabuela tuya que a lo mejor le traba la brujería y ya prometió hasta el séptimo hijo de no sé qué generación. Claro. Porque también eso es, o sea, bueno, no digo que pase, pero sí puede ser, ¿no? Sí son cosas que se hablan al menos en leyendas urbanas o cuentillos por ahí de pueblitos. Sí, entonces si tienen uno, compártanlo con nosotros.
Y bueno, también no nos vamos sin recordarles que ya tenemos redes sociales. Estamos en Facebook como Persefonía Podcast. Persefonía se escribe con PH en vez de F. En Instagram estamos como @Persefonía Podcast. Aún Twitter no lo hemos abierto, pero ya lo vamos a abrir. Casi, Seguramente va a ser el mismo URL. Y si nos quieren escribir, estamos como persefoniapodcast@gmail.com. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Nos divertimos mucho haciéndolo. Y pues... ¿Dos veces? En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre mexicanos en el cine de terror, porque pues hay bastantes y hay mucho talento por ahí. Mucho talento que nos pone muy en alto, y no solo en actores, hay directores, maquillistas y pues de muchas generaciones en realidad. Va a estar muy interesante. Claro, entonces si se animan, compártanos sus historias, síganos, estén al pendiente de nuestras noticias, nuestras actualizaciones. Igual iremos compartiendo cosas del medio que vayan saliendo públicamente, claro, noticias, ¿no? Y así. Entonces, gracias por acompañarnos y Hasta nos vemos próxima. a la próxima. Bye.